Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Javi Fabio TV. Vamos a hablar de tema un poquito candente, pero no sin antes pediros que os suscribáis al canal si os está gustando el tipo de contenido que estoy compartiendo relacionado con fitness, deportes de contacto. Es un canal nuevo, así que la verdad que me viene genial vuestra ayuda y vuestro apoyo, tanto en comentarios, likes, hypeando vídeos y por supuesto suscribiéndose al canal para ir haciéndolo un poquito más grande y que YouTube nos vaya ayudando un poquito más. Vamos a hablar, como digo, hoy de tema que está un poquito de actualidad, aunque yo la verdad no es el tipo de temas en los que me gusta meterme. Yo podría haber hablado, en este caso que va un poco referido a la velada que hubo el fin de semana pasado, no la velada de UFC, que es la que yo realmente estuve viendo, la velada de Ankalaev contra Guskov. Por cierto, vaya decepción Guskov, yo no sé a qué fue ese hombre a la pelea. Pero bueno, eso hablaremos de UFC en otro vídeo. También ha habido la velada, la famosísima velada de Ibai, la velada del año, la que sería, creo que ha sido la sexta, me parece, donde influencers, youtubers, gente de Instagram, de TikTok ahora también al parecer, pues se suben a un ring de boxeo y dentro de lo que llegan a aprender, pues hacen sus peleas en un tono bastante amateur, tiene alguna norma un poco diferenciada, pero bastante amateur, casco, con normas y normativa amateur, a excepción de alguna de ellas, que es principalmente la que yo vi en su momento, la que yo vi en directo, fue la pelea que hicieron sin casco, el chico se llama Virus contra el argentino Jero Arias, creo que se llama. Pero ha habido una polémica y yo tengo que decir que esto es lo que se me está empezando a salir un poco, o sea, me está empezando a desencantar un poco el punto de la velada de Ibai por todo esto. Porque al principio me gustaba mucho la idea, porque había mucha gente desconocedora de los deportes de contacto. Hace 6 años, cuando se hace la primera velada, no estaba todavía tan metidos los deportes de contacto, sobre todo aquí en España. No sé, en Latinoamérica puede que un poquito más, pero aquí en España no mucho. Se empieza a mover un poquito más con el tema de Ilia Topuria, es donde empieza la gente a interesarse un poquito más. El boxeo probablemente sea un poco más desconocido. Tenemos por ahí a Barrul, que es un poco más mediático, pero es un poquito más desconocido. Y en el momento en el que llega la velada de Ibai, ahí de hecho además colabora Sandor, que es uno de los mejores boxeadores españoles, también se da a conocer, se hace bastante mediático. Lo que pasa es que no se hace tan mediático por sus peleas, sino por su colaboración con la velada. Pero a mí me gustaba bastante la idea, porque llegaba a mucho público y esto iba a dar a conocer mucho más un deporte como el boxeo. Ya digo que al final las MMA se están viendo mucho, pero el boxeo queda un poco en un segundo plano y esto ayudaba mucho a que se expandiese bastante este deporte. El problema es que con el paso del tiempo ha empezado a desvirtuarse un poquito esta forma de verlo. Dentro de lo que son los entrenamientos, yo veo lo que puedo llegar a ver de esta gente entrenar. Los llego a ver que se lo toman bastante en serio. El que tiene que hacer dieta y bajar peso lo hace, el que tiene que subir peso lo sube y lo sube bien, de buena manera. Además lo hacen siempre con un equipo detrás. Y luego los entrenamientos la verdad que los llevan bastante bien a cabo. Es decir, de lo que es empezar de cero a estar unos 4 meses entrenando, creo que llegan a coger un buen nivel. Otra cosa es ya lo que ocurre en el ring, pero eso no les ocurre a ellos, les ocurre a todos. Cualquiera que se inicie en el boxeo, en su primera pelea, olvida buena parte de todo lo que ha entrenado porque se te va bastante la concentración. Los nervios juegan una mala pasada. Si sigues muy de cerca a ese influencer, te estás esperando que haga un peleón después de los vídeos que has visto, que entrena, que hace manoplas muy bien y tal, y luego dices, uff, ¿qué le ha pasado en la pelea? Pero ya digo que esto a mí, por ejemplo, no me sorprende porque es totalmente normal. Las 2, 3, 4 primeras peleas, puede que incluso más, se te va bastante la estrategia, lo que tenías pensado, y te desfondas antes de tiempo, das demasiado en los primeros momentos, tiras demasiados golpes de poder, pierdes bastante la movilidad de las piernas, llegas incluso a veces a trastabillarte, a no hacer los pasos y los avances, los retrocesos como los tienes que hacer, las esquivas se te van un poco de la cabeza, te metes en intercambios locos. Bueno, pero esto ya digo que es algo completamente normal, pero las aficiones lo empiezan a tomar de una manera, creo que excesivamente en serio. Es decir, en esa velada nadie se está disputando el campeonato del mundo,
ni de América, ni de Europa, ni de España, ni de Argentina, ni de México. O sea, no se están disputando nada. Pero es que resulta que hay unas oleadas enormes, que seguramente sean de gente que no tienen absolutamente nada que ver con un deporte de contacto, ni lo han visto ni lo han practicado en su vida. Sencillamente son gente que son seguidores muy cercanos, muy en algunos casos fanáticos de algunos de estos influencers, y el que pierde se mofan de él, el que gana que si ha robado, porque que si ha hecho esto, mira en este asalto el golpe que da, mira aquí porque el árbitro era un comprao, porque seguro que los jueces favorecieron a este, porque este es español, porque... Es una locura. Los deportes de contacto no tienen nada que ver con esto. Yo he estado, además presencialmente, en veladas donde había incluso muchos miembros de seguridad porque veían que podía saltar la chispa, venía todo muy caliente, pero es que una vez terminaba la pelea, los peleadores se daban un abrazo, se deseaban lo mejor, y ambas aficiones, tanto la del uno como la del otro, aplaudían a ganador y a perdedor. O sea, ninguna falta de respeto. Es muy raro que esto ocurra. Gente, si estáis viendo esto, que llevéis tiempo metidos en los deportes de contacto, seguro que esto os desencaja. Y no tiene nada que ver con aquello a lo que estáis acostumbrados. Estoy completamente convencido. La última ha sido, viendo YouTube, sí que soy consumidor de vídeos de YouTube, y continuamente me salían sugerencias de vídeos hablando del casco de Roro, de la polémica con el combate de Roro. Bueno, en ese caso yo lo que quise hacer fue ver el combate. Viendo el combate, bueno, sí es cierto que vi a Roro con aquel casco que, no sé, era algo, bueno, se me hacía un poco raro, pero vi una gran superioridad por parte de Roro. O sea, yo ahí sí que me gustó ver una chica como se lo había tomado en serio, iba además con una muy buena base, una bastante masa muscular, iba fuerte, y tenía un concepto en el combate que no es lo normal. Creo que era su segunda pelea, si no me equivoco, en una velada. Y bueno, estaba manteniendo un concepto del boxeo dentro del combate, que es donde más nervioso te puedes poner, que estaba muy bien. O sea, manejaba bien la distancia, el momento de lanzar los golpes, los lanzaba además de una manera bastante calculada, en el momento preciso, tenía incluso buena puntería, tenía buena movilidad y gestionó además muy bien también su resistencia física. Creo que hizo una pelea bastante buena para lo que puede llegar a ofrecer a alguien una segunda pelea. Creo que lo hizo bastante bien y yo la vi bastante superior, o sea, ganó con bastante superioridad. Creo que fue una decisión totalmente unánime donde todos le dieron a ella, o casi todos le dieron a ella, creo que casi todos le dieron ganadora a ella de todos los asaltos, y yo estoy de acuerdo, yo la di ganadora de todos los asaltos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que se ha manchado tanto su pelea que cuando tú haces una pelea así, y lo mismo, cualquiera lo sabéis, cuando tú ganas con mucha superioridad una pelea, te bajas eufórico, o sea, te vas eufórico, y esa euforia te dura 3 o 4 días, o sea, estás como diciendo, vaya peleón que hice, qué bien lo hice, te sientes súper bien, porque has trabajado, y el trabajo lo has plasmado perfecto, y has conseguido sacar una superioridad que probablemente ni tú te esperabas. Tú ibas muy confiado, pero a lo mejor no te esperabas tanta superioridad. Tienes un estado de euforia brutal. Y el caso es que cuando te pones a ver a Roro, después de la pelea, días después, en lugar de estar manifestando esa euforia, esa alegría por su buen desempeño, está teniendo que salir a justificarse. Y se tiene que salir a justificar porque ella solita se ha metido en un berenjenal. En un berenjenal bastante gordo, con el uso de un casco, que si ella se había operado de la nariz, que si no sé qué. Bueno, vamos a ver. Yo, para empezar, si tú tienes una recomendación médica de que no te puedes llevar un golpe en una zona del cuerpo, pues hombre, no deberías hacer un deporte de contacto. Eso ya para empezar. O sea, si la recomendación médica es esa, o sea, es como si te dicen, tienes una rodilla mal y la recomendación médica es no puedes correr y te apuntas a una maratón. Es decir, no. Ya para empezar, no deberías de entrar a una pelea cuando tienes esa recomendación médica. Claro, el problema es que para poder meterte a esa pelea intentas cambiar un poquito las normas, intentas cambiar un poco las reglas. Se supone que hay pues un listado de cascos que se pueden utilizar, pero a ti ninguno te vale, y entonces quieres empezar a barajar por aquí y esto, y a ver si me pongo este, y al final pues apareces con un casco que, bueno, era lo que era. La verdad que era lo que era.
Todo esto al final desvirtúa totalmente su victoria. Porque viendo la pelea que hizo, podría haber ido con un casco totalmente normal y sin ningún tipo de polémica todo el mundo estaría diciendo: madre mía, vaya combate que se ha hecho esta tía. Vaya bien que ha peleado. Qué bien lo ha hecho, ha sido muy superior. Pero al final todo ha quedado bastante manchado. Una pelea con bastante superioridad se queda manchada por el hecho de que has estado cambiando las normas a tu gusto y a tus necesidades. Pero sin contar además encima con la opinión de la otra parte. Porque cuando tú quieres hacer un cambio de norma, tú puedes adaptar algo a tus necesidades, pero también la otra parte tiene que adaptar a sus necesidades y se tiene que llegar a un consenso. Aquí no ha habido consenso. Has hecho tú lo que has querido y esto al final mancha tu victoria. Porque aunque haya sido clara, siempre queda ahí un... easy. Siempre hay un easy, siempre va a haber un easy. Para mí no lo hay, ¿eh? Y ahora os voy a explicar porque se habla mucho de la ventaja del uso de un cierto casco. Pero ya queda un easy. Y especialmente en este tipo de combates donde hay una comunidad detrás que en muchos casos pues no están ni de practicar ni de ver deportes de contacto, en esa gente sí que va a quedar un easy. El tema es que al final tiene que salir a justificarse, ha tenido que salir a justificarse incluso alguien bastante grande en boxeo como Sandor, porque al final se ha visto manchado hasta él, porque bueno, creo que él tiene algo que ver con la organización y demás, y al final se ha visto salpicado hasta él. Yo os voy a dar mi visión acerca de lo del casco, y os voy a decir también cosas que he visto, que es que de verdad son auténticas patadas lo que llega a decir la gente, y ya digo, mucha gente desconocedora. Lo que pasa es que al final las redes sociales tienen esto, gente que no tiene ni idea, habla, el problema no es ese, es que no preguntan, hablan como si fuesen súper expertos y dicen cosas que no tienen ningún tipo de lógica. ¿Se obtiene ventaja utilizando un casco u otro? Para mí, en este caso, no. Es decir, ¿qué quiere decir en este caso? Veamos, para mí, el hecho de utilizar un casco u otro, el casco que utiliza la chica que se llama Rivers o el que utiliza Roro, ¿dónde sí habría una clara ventaja o desventaja? Pues si fuesen peleadores de mucho más peso, 70 y pico, 80 kilos, gente que ya empieza a tener un poder de KO. En este caso para mí sí habría una clara ventaja o desventaja, porque un boxeador con una pegada buena, un boxeador que sea un noqueador, te puede noquear aunque lleves un casco, llevas un casco abierto y te puede llegar a noquear, y en cambio con ese error es bastante más difícil que te puede llegar a noquear. Ahí sí habría una ventaja. En este caso estamos hablando de chicas, 50 kilos de peso, es decir, la pegada es bastante liviana. Estamos hablando de gente inexperta que no... Lo normal no es que te vayan a lanzar un golpe cuadriculado, perfecto, bien hecho, te lo encajen en la mandíbula y te pongan a dormir. No, lo normal es que en muchos momentos de la pelea se desarbolen y los golpes sean bastante aleatorios. Y además con guantes enormes, guantes de muchísimas onzas, guantes muy acolchados. Por eso en este caso no hay una ventaja de un casco u otro, porque me digan lo que me digan, y yo he probado cascos. He estado haciendo sparring con gente de 80 y de 90 kilos, he hecho sparring con gente de 60, he hecho sparring también con chicas. Me digan lo que me digan, con un casco o con otro, ninguna de las dos chicas reciben un daño. Pero, bueno, daño, un golpe te puede llegar a hacer un cierto daño, te puede llegar a picar, pero no un daño de dejarte mareado, destruido. No. O sea, no van a recibir un daño extremo ninguna de las dos. ¿Que puede que Rivers reciba un poquito más de daño? Bueno, puede que sí, pero la ventaja, si a eso le llamamos ventaja, la ventaja es muy ligera. Entonces, si esa ventaja tan ligera, luego Roro hace una pelea tan buena, pues la ventaja ha sido la pelea tan buena que ha hecho, su nivel de boxeo, y no ese poquito más de daño. Ya te digo, si tú estás preparado para pelear, ese mínimo daño que te pueden hacer un guante de 16 onzas, y que además lo lleve puesto una chica y de 50 kilos, que además es inexperta, el daño tan mínimo que te puede hacer, tú ya estás adaptado a ello por el entrenamiento. Cuando tú empiezas a entrenar, una de las cosas que te ocurre al principio es el miedo a los golpes.
El miedo a los golpes hace que continuamente gires tu cabeza, que en lugar de mantener la guardia aquí cuando te están lanzando golpes, empieces a hacer así, gires la cara, incluso te des la vuelta y escapes corriendo. Ese es el miedo a los golpes, y el miedo a los golpes se quita con el entrenamiento. Cuando empiezas a recibir golpes, aparte de que te vas adaptando a ellos y prácticamente se puede decir que ya ni te hacen daño, se te quita el miedo. Cuando recibes golpes y dices, ah, pues tampoco era para tanto. Se te quita el miedo y entonces en ese momento ya los golpes que recibes los pasas bastante por encima. Y además con la adrenalina que tienes en el momento de pelea, y no me quiero imaginar la adrenalina que tienen ahí, con tantísima gente viéndoles, ya os puedo asegurar yo que los golpes no los sientes. O sea, los golpes en ese peso, con esas onzas, los golpes no los sientes. Otra cosa sería la pelea de Hero contra Virut, no llevan casco, son gente mucho más pesada, musculada, fuerte, con más experiencia en el boxeo, pero en ese caso los golpes apenas se sienten y ya os lo digo yo. Esta es mi opinión, yo es como lo veo y yo lo veo desde mucho tiempo, practicando deportes de contacto, utilizando 400.000 cascos, no utilizándolos, poniéndole cascos a la gente y viendo cómo se siente mejor con uno o con el otro. De hecho, tengo un hijo, bueno, ahí está, ahí tenéis la foto. Tengo un hijo de 13 años que lleva 2 años ya boxeando y ahí está, con un casco abierto. Por cierto, no utilicéis cascos que os tapen la cara. Es un error inmenso. El de azul, el chico de azul, ese es mi hijo, a cara descubierta, en su primera pelea, en su debut. Y ahí está, soltando un crochet de derecha, que ya te digo yo que al otro, ese sí le picó, guantes de 12 onzas, no de 16. Ahí sí pica, pero ya digo, la diferencia es muy, muy, muy cortita y ha habido una diferencia en boxeo muy grande. Claro, yo he llegado a leer algunas cosas que me han explotado la cabeza. Algunos han dicho que se nota lo protegida que va Roro, porque cuando Roro pega, Rivers hace esto con la cabeza. Y cuando Rivers pega, a Roro la cabeza ni se le mueve. Vamos a ver. Eso no depende del casco, porque lo que se mueve no es la cabeza, es el cuello. Es el cuello. Tú te puedes poner un casco de moto, uno integral, te empuja en la cabeza y tu cabeza hace así. O sea, tu cabeza se va a mover, o sea, tu cuello se va a mover. Eso es cuestión del cuello, no de la cabeza. Si Rivers no le consigue mover la cabeza a Roro, es o porque Rivers pega demasiado flojo, o porque Roro está bien asentada, bien, con el cuello bien metido entre los hombros y tiene una buena posición, o ambas. Y si Roro le mueve la cabeza a Rivers es o porque pega bastante duro, porque Rivers a lo mejor está demasiado espigada, demasiado estirada y cada golpe aquí te balancea la cabeza. Pero esto no depende del casco. El casco no tiene una sujeción que se pega a tu espalda para que tu cabeza no se mueva. Esto no depende del casco. Pues esto lo he visto varias veces, este comentario. He visto también el comentario de que Rivers se quejaba de las manos cuando pegaba. Decían que le veían hacer así, que se quejaba de las manos. Punto número 1. A ti te duela lo que te duela en un combate, nunca vas a hacer un gesto que lo transmita. Nunca le vas a dar una señal a tu rival de que algo te ha dolido. ¿Cuántas veces habéis visto un golpe que se lo llevan en la cara claro y miran a su rival después de llevárselo y hacen así como, dicen que no, como diciendo, no me ha dolido? Nunca intentas dar una señal. Ya puedes tener un choque rodilla con rodilla y hacerte daño. Ya puedes tener un choque cabeza con cabeza y hacerte daño. Nunca te quejas. ¿Os imagináis que después de un golpe uno se ponga a hacer así y a frotarse la cara como diciendo que le han hecho daño? Hombre, eso lo puedes ver en UFC cuando le meten un dedo en el ojo. Pero para llamar la atención del árbitro y que detenga la pelea. Pero nunca nadie se queja de un dolor, porque eso es darle una señal clara de dónde está tu debilidad a tu rival. Claro que no se queja. Y luego aparte, o sea, es una locura. Un guante de 16 onzas y con un vendaje debajo le podéis pegar a una pared. A una pared. Le dais a un muro de hormigón con ese guante y con vendaje y no os hacéis daño. No os hacéis daño. ¿Cómo se va a hacer daño una chica de 50 kilos con la pegada que puede llegar a tener por darle a un casco? Por duro que sea ese casco, que tampoco creo que es algo tan extremadamente duro, no es de adamantium, pero bueno. Pero no se va a llegar a hacer... ¿Cómo se va a llegar a hacer daño si con esos guantes de vendaje, os lo digo en serio, le podéis dar a una pared y no os vais a hacer daño? O sea, es una locura. He llegado a leer tantas cosas tan absurdas y luego también he visto gente decir, claro, pero es que psicológicamente te afecta. Tú imagínate, el día antes de la pelea te pones ahí, te dicen que tu rival va a llevar un casco. Psicológicamente te afecta. Yo he ido a pelear y 2 días antes de la pelea me he lesionado una mano, la mano buena. Me la he lesionado, o sea, la mano no, la muñeca.
Me he lesionado la muñeca buena. Cada golpe que daba me destrozaba de dolor. Eso sí que te supone un colapso psicológico. Ahí sí, ahí te lo puedo entender, porque no vas a poder pegar con tu mano buena. ¿Y cómo vas a afrontar una pelea contra alguien muy preparado sin una mano? No, pues echándole un par, te subes y peleas. Pero eso sí te colapsa psicológicamente. Y aún así subes y peleas y haces la pelea lo mejor posible. Y aún así la haces. Y aún así das batalla. Tocándolo, bueno, pues lo justito con la mano de atrás, sabiendo que va a ser muy difícil que puedas dar un golpe de KO, pero punteando, y consigues llevar la pelea más o menos a apretarla un poquito. Puedes perder, pero la intentas apretar un poquito, das lo mejor de ti. Pero no. Decirme que porque el día antes viste que la otra persona iba a llevar un casco de no sé qué manera y te dio tal bajón psicológico, entonces ya no pudiste salir a pelear. Mira, pues si eso te ocurre, no estabas preparado para pelear, porque entonces no estabas preparado para ninguna circunstancia que te afectase psicológicamente. No estás preparado, por ejemplo, para la derrota, porque eso te va a afectar también psicológicamente. No estás preparado para la derrota. Ya digo, para mí marco la diferencia entre un casco y otro, la ventaja la marco en algo muy mínimo, teniendo en cuenta esta circunstancia en particular, que son dos chicas bastante livianas, inexpertas en el boxeo, con guantes tan grandes. Yo creo que incluso las dos podrían pelear sin casco y no hacerse excesivo daño, porque ni tienen la suficiente pegada, los guantes son muy grandes, pero la diferencia es muy mínima, pero en cambio la diferencia que hubo luego de boxeo fue muy grande. Solamente podría yo tener la duda si hubiese estado la pelea muy pareja, extremadamente pareja. Un asalto a uno, llegan al tercer asalto y se dan las dos con todo. Está la cosa súper apretada. Ahí sí que diría yo, es que si llegan a llevar el mismo casco, pero claro, en este caso no. Es decir, la minimísima ventaja, pero muy minimísima que pueda haber en ese poco más de daño que puede recibir Rivers y que no recibe Roro, digamos que no significaría una victoria tan clara por parte de Roro. O sea, la victoria tan clara es porque tiene mejor nivel de boxeo. Ahora, claro, te has metido en el berenjenal tú sola. Ahora mismo, en lugar de disfrutar de un tan buen combate, de un nivel de boxeo tan bueno como has dado, tan bueno dentro de lo que podrías llegar a dar, la verdad que muy bien, ahora estás teniendo que salir a dar explicaciones. De hecho, ha tenido que salir con la nariz maquillada, en la punta de la nariz rojo, para decir que sí le habían dado golpes. O sea, me parece absurdo. Si tú te llevas un golpe en la nariz, la punta de la nariz roja, o sea, es muy raro. Parece como si te hubieses cogido un resfriado con el aire acondicionado del pabellón, no porque sea un golpe, no sé, es algo muy extrañísimo. O sea, ya tener que salir a hacer estratagemas para intentar convencer, mira, me podían hacer daño y demás. Te has metido en un berenjenal por una tontería, o no haber peleado si tenías una recomendación médica de no llevarte golpes, o haberlo afrontado, pero lo afrontas con todo, y si quieres te pones un casco de estos de barra y tiras para adelante. Y con eso todo el mundo te estaría aplaudiendo en pie, porque hiciste un peleón. Pero te has metido en el problema tú sola, por querer cambiar las normas, adaptándolas a ti, sin contar con el otro lado. Por cierto, y muy bien por el otro lado, porque yo en un cambio así, el día antes de la pelea, en este caso yo no abandonaría una pelea. Pero sí que hay circunstancias en las que yo diría, pues yo no peleo. Yo, en muchos casos, hay casos en los que yo diría, yo no peleo. Y la chica cogió y dijo, bueno, va, pues venga, peleo. Se adaptó y peleó. Y aún así todavía le hicieron más estratagemas de vuelve a pesarte, una serie de tonterías que, como digo, poco, muy poco, nada tienen que ver con los deportes de contacto, y esto es lo que me apena. Así que espero vuestros comentarios aquí en el vídeo, cómo lo veis vosotros, qué opináis vosotros, y por favor, gente que sepa del tema, gente que haya utilizado cascos, que se haya llevado golpes, que haya subido a competir, comentádmelo, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, y además lo hemos hablado así como chascarrillos y demás, en el gimnasio y demás con otra gente, y la gente lo ve igual que yo, en la misma situación. Así que espero vuestros comentarios y por supuesto vuestro apoyo al vídeo, ya me diréis lo que pensáis y nos vemos en la próxima.